Bienvenidos a Conversando con mi pastor, programa número 9, y saludo ya a mi pastor, a un maestro de la palabra de Dios como es el pastor Héctor Rocha de Monterrey, México. ¿Qué tal, Héctor? Qué bueno que podemos hablar de este tema apasionante. Espero que sí, la última vez no pudimos, y es participantes del llamamiento celestial. Y yo creo que nos salió el programa número 8, un programa muy bonito. Bueno, yo te puedo decir que por acá en las redes también han hecho comentarios. Creo que fue el tema interesante. Como tú lo mencionaste, fue improvisado. Son de esas cosas que en un momento pudiéramos estar ahí pues en riesgo, ¿no? Porque al no tener algunas notas, pues estamos todo dependiendo de lo que está en la mente, de lo que viene en el corazón, pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca y hay cosas que, y así sí quisiera hacer una mención, de pedir algunas veces una disculpa en no tener la referencia específica en la Biblia, pero créanme que está en la Biblia. En algunas ocasiones quizás no sepa dónde, pero por ahí está y hemos tratado de ser bastante apegados a la palabra, ¿verdad? Pero les recordaré que yo no soy Dios. Por lo tanto, yo no me sé la Biblia de memoria en lo más mínimo. Creo que dejamos a que el Señor nos vaya ayudando, pero bueno, siempre trataremos quizás en una primera oportunidad de corregir o de traer alguna referencia de algo que quedó pendiente. ¿Por qué? Porque creo que es importante que la gente tenga esa referencia exacta y que no piensa que estamos hablando acá como algunas veces decimos por la revelación de un exceso de tacos en la noche. Así es, así es. Hablamos de la abundancia del corazón, ¿no? Y de lo que nos apasiona. Y por supuesto, la abundancia del corazón es el reino de Dios, es la palabra de Dios. Y en este caso, nuestro texto base es Hebreos capítulo 3 y versículo 1, que podemos compartir incluso pantalla y buscar ahí junto la cita. Pero, ¿por qué, Héctor, pues te traía el Señor este tema del llamamiento celestial? Bueno, yo creo que vamos a entrar en ese punto del llamamiento celestial, pero yo mencionaba la ocasión anterior que vamos a compartirlo más allá, y escúcheme bien este punto, ¿verdad? Más allá de lo que viene siendo un mero, y déjeme expresarlo nuevamente de esta forma, un mero misticismo, donde yo digo, ay, es que yo soy parte del Señor y el Señor es parte mía, que son realidades. Este, también más allá de una mera emoción religiosa, un entusiasmo religioso y decir, bueno, yo soy parte de todo, del Señor y del cielo y todo ello. Y creo que definitivamente todo eso tiene un fundamento bíblico. Pero el enfoque que quisiera darle es algo más, más práctico y espero que al final de pues, este tiempo que es rico y que agradezco por aquellos, bueno, a ustedes ahí como Radio Vida, como Televisión Radio Vida y el público a los hermanos que nos escuchan, pues que al final pueda quedar algo interesante para sus vidas. Así que hay un llamamiento, dice aquí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Hasta ahí o te gustaría que sigamos leyendo? No, yo creo que eso es más que suficiente, dejando la palabra participante como central, ¿no? Hay una expresión, y quisiera nada más seguir en estos conceptos que algunas veces yo he compartido contigo y que siempre, pues, fue la idea eh, de disfrutar estos momentos, Disfrutar. ¿no? De realmente ponernos en ese modo aprender y disfrutar de estos tiempos
de compartir la palabra y lo que está en el corazón. Ya hablamos la semana anterior o en el episodio pasado de nuestra diferente formación en el sentido de educación y todo ello. Creo que eso enriquece, no está en contra de otros, simplemente enriquece, es una perspectiva, es una óptica diferente, un enfoque diferente, pero bueno, nos lleva a lo mismo, pero es con la intención de enriquecer. Y ese modo aprender, déjame ponerlo así, de esta manera, el apóstol Pablo va a empezar a tocar un tema, como quizá en la ocasión anterior, en el sentido del escritor de Lucas hablaba, bueno, es que aquí hay algo que yo tengo que platicarles, que es muy abundante y que es muy rico y que es muy bueno y muy interesante, pero bueno, hay un problema que ustedes se han hecho tardos para oír. Y el escritor, en este caso de Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, va a tocar un tema, solamente lo menciono, acerca de ídolos, y dice algo muy interesante y lo quisiera dejar como algo que nos ayude a ponernos en ese modo aprender. Dice, si alguno se imagina, y leo 1 Corintios capítulo número 8, versículo 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. 1 Corintios capítulo número 8, versículo 2. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Creo que eso nos debe poner, para mí esa es la esencia de la palabra de Dios. Siempre estar con esa disposición, con ese corazón de niño. No es porque yo aprendí algo, no es malo lo que aprendí, pero creo que esta referencia bíblica del apóstol es muy interesante, donde nos pone y nos ubica en que no sabemos todo lo que debemos de saber todavía en la manera como debemos de saberla. Por lo tanto, es clave que nosotros estemos constantemente pues metidos en la palabra, en esa disposición, en ese corazón de niño que quiere aprender, en esa sencillez de corazón, el también estar dispuestos a romper paradigmas en nuestra mente. Yo por ahí, una de mis oraciones claves, e insisto, me gusta esto, personalizarlo solamente como un testimonio, o sea, es una cuestión de experiencia personal. Yo le digo al Señor, ha sido mi oración de muchos años. Señor, dame oídos para oír. Señor, dame un corazón entendido y que siempre en mí haya un espíritu enseñable. Y bueno, es en esa posición, es cuando yo llego a la palabra, no para solamente leerla. Quizás algunos temas son pues ya bastante pues tratados, pero creo que hay algo en esta palabra viva, ¿verdad? Que nos invita y que siempre nos va a estar enseñando algo nuevo. Y esta expresión del apóstol Pablo, te digo, es de esas cosas que a mí personalmente me gancho, yo digo, uso la palabra, me gancho, ¿verdad? Porque me ubica en mi necesidad de no estar pensando que ya sé todo, que yo tengo el conocimiento pleno de algo y que, es más, no soy mejor que otro, simplemente he aprendido algunas cosas, pero todavía estoy en ese proceso de madurar, de aprender y también pues no solamente de estar en modo aprender, sino luego llevarlo al modo práctico, ¿verdad? Entonces, insisto en que yo espero que el que compartamos hoy acerca de participantes de un llamamiento celestial, realmente somos parte, hemos sido llamados a ser parte de algo celestial. No Quiero sé, no aclarar. sé qué, no Sí, sé qué adelante, pensador fue, adelante, adelante, sí. y sí, me venía eso que dijo un filósofo, un pensador clásico, de que cambiaría la mitad de lo que sé por el todo de lo que ignoro. Claro, Y yo creo que es muy realista, ¿no? Siempre ignoramos mucho más de lo que sabemos. Y es maravilloso cómo Dios es, en ese sentido, un Dios maestro, un Dios que dice que los misterios le pertenecen a Él, pero lo revelado a nosotros y a nuestros hijos para siempre.
Y tenemos que ubicarnos en este concepto de lo revelado y que esa revelación en algunos aspectos es progresiva, ¿no? Yo creo que yo utilizo el ejemplo de que es precioso lo que aprendió en Ezequiel, es precioso la experiencia, la revelación de un Isaías, es maravilloso lo que vivió un Josué, es maravilloso lo que los diferentes hombres y mujeres vivieron en el Antiguo Testamento, pero lo que nosotros hoy sabemos, lo que nosotros hoy tenemos acerca de Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, son cosas que ellos, como dice la palabra, son cosas que aún los ángeles mismos Wow. anhelaron mirar. O sea, el punto es que en estas épocas, en estos tiempos, creo que ignorar eso, como tú lo mencionas y como ese hombre lo expresaba muy interesantemente, no debemos de ignorar cosas que el día de hoy son preciosas revelaciones, que tienen grandísimas promesas. Creo que nosotros no hemos entendido el maravilloso tiempo que en un momento Dios nos permite vivir. Si, por ejemplo, sigo un poquito en Hebreos, nada más con una mención, hay algo cuando está hablando de los héroes de la fe y dice, y ellos no recibieron, no vieron todo, porque Dios había preparado algo mejor para nosotros. O sea, que por culpa de nosotros, ellos no vieron lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Mm, así es, no llegaron a ser perfectos sin nosotros. Había una dispensación que nos correspondía, nos aguardaba y nosotros igual, todavía no va a venir la consumación de los tiempos porque hay otros que todavía tienen que ser parte de esto, ¿no? Así es, entonces creo que nada más tenemos que ubicarnos en nuestro tiempo, en lo que la Biblia habla de verdades presentes, y eso implica pues la palabra para este tiempo, para este momento, agradecido por la palabra de ayer, agradecido por lo que puede venir, pero yo tengo que afirmarme en la verdad presente y creo que tenemos que, y vamos, inquirir en esa verdad. Tenemos que consultar acerca de esta verdad. Tenemos que estar dispuestos a que esa verdad siga impactando nuestros corazones, porque ciertamente la verdad nos hará libres. Y el conocimiento de la verdad, yo creo que el día de hoy es como un tobogán de pensamientos que golpea mis pensamientos pasados. Mm, O sea, me tengo que poner en ese punto de estar dispuesto a que mis pensamientos presentes aún sean sacudidos por sus poderosas verdades. Y tengo que estar en esa disposición de cambio de pensamiento, entendiendo que sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos y que mis caminos, ¿no? Y creo mm, que eso es lo que el apóstol dice por aquí, ¿no? O sea, si alguno se imagina, y aparte lo pone, dice, si alguno piensa, si alguno se imagina, o sea, si tú crees que sabes algo, pues todavía no sabes nada, ¿verdad? Y de esto, pues hemos ahí compartido, ¿no? Cómo Jesús se pone en una manera muy particular en un diálogo con Nicodemo y lo pone al nivel de maestro, que a Jesús le habla a nivel de maestro. mm, Nicodemo llega y dice, nosotros sabemos, él representando, y esto luego se ha mencionado en muchísimas ocasiones, representando quizás alguno más que él o algunos más que él. Y si nosotros sabemos tres cosas. Sabemos que tú has venido del cielo. Sabemos que tú eres maestro, se refiere a él como rabí. Y la otra cosa es que tiene la capacidad de decir, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera enviado del cielo. Y Jesús inmediatamente se pone en el nivel de él y le dice esas cosas específicas cuando alguien dice que sabe muchas cosas. Dice, muy bien, pues está dispuesto a nacer de nuevo. Y como diciendo Nicodemo, espérame, esa no me la sabía. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Quieres que vuelva al vientre de mi madre? No te equivoques. Tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. O sea, si tú no entiendes esto, imagínate cómo están tus alumnos, es lo que le está diciendo. Imagínate cómo están los discípulos. Si tú eres el maestro, si tú eres el que expone la doctrina, si tú eres el que expone la enseñanza y no entiendes lo que te estoy diciendo,
Y tú sabes, la palabra ahí, y aquellos que quieran darle una pasadita ahí a Juan 3, hay un momento donde Jesús dice, mira, y hablando, parafraseando esto, yo te estoy hablando de las cosas terrenales. Te estoy hablando de cosas terrenales. Si te dejé a las celestiales, permítame usar el término, no lo hizo Jesús, te boto la cabeza. O sea, te estoy hablando de cosas que tú puedes entender, te estoy hablando de cosas terrenas. Y está hablando del nuevo nacimiento, está hablando del reino, está hablando de cómo entrar al reino, de cómo ver el reino, está hablando de toda una experiencia en el espíritu. Y dice, y solo te estoy hablando de cosas terrenales. No te estoy hablando del cielo, no te estoy hablando de nada que no puedas entender. Te hablo de cosas que puedes vivir en la tierra. Wow. Es Entonces, como solamente la punta del iceberg. Hay claro, mucho más. claro, claro. Es lo mismo que en un momento en las maneras de ver. Otras veces, bueno, si me voy antes, no es para cerrar un punto ahí en el caso de Nicodemo. Dice, para, para, poder para poder entrar al reino de Dios, tú primero tienes que verlo. O sea, es como una puerta, como vamos a ir a una casa, un lugar. Para que tú puedas entrar a un lugar, primero tienes que observar por dónde está el acceso, por dónde está esa entrada. Entonces, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y si no lo puedes, y si no naces de agua y de espíritu, otra cosa, no puedes entrar. Primero tienes que verlo y luego tienes que entrar. Y para eso tienes que nacer de nuevo y para eso tienes que nacer de agua y de espíritu. Tú no puedes entrar a algo si no lo ves. Y los nacimientos tienen un componente traumático, es decir, el bebé está de maravilla en el vientre, pero llega un momento que si sigue allí, el lugar de vida es un lugar de muerte. Muere él y muere la madre. Entonces, creo que mencionábamos esto en otro programa, pero quiero decir que el momento de nacer es peligroso. El momento de nacer es peligroso para la madre, es peligroso para el bebé y quedan con la cabeza a veces deformada, amoratados, de un ambiente, ahora cambian a otro ambiente, los pulmones no lo usaban, tienen que comenzar a usarlo. Y en nuestra vida hay momentos en los que el Señor nos hace entrar a otra fase de la vida, a otra dimensión, y el paso hacia allí, esa transición de lo que sea a lo que Dios quiere enseñarme, puede también estar envuelta en algo doloroso, quizás en una experiencia traumática, quizás en algo que nos desafía, que implica incluso peligros, pero detrás hay una bendición y es que el Señor nos va a abrir un nuevo panorama, un mundo mayor, un mundo más amplio, ¿no? Eso debe también darnos un ánimo. Definitivamente, ¿no? Yo creo tomando la manera como tú lo estás planteando, el mayor trauma, el mayor golpe el mayor traumatismo que podemos nosotros recibir en esto es un golpe a nuestra mente, un golpe a nuestros pensamientos. O sea, es que está rompiendo mis paradigmas. Es como lo que le sucedió, lo compartíamos en alguno de los envíos por ahí, cuando en un momento un Nabucodonosor, cuando en un momento un sirio, el sirio Naamán, yo decía dentro de mí, yo creía, yo pensaba, yo siempre lo vi de esta manera y viene la verdad de Jesús y ¡pum! Te sacude, ¿no? Y es muy conflicto, es un gran conflicto, te digo, utilizo la palabra o el contexto que tú estás poniendo, es un golpe a mis pensamientos, a mi cabeza dura, a mi manera de ser, al siempre yo creía, yo pensaba, yo decía dentro de mí. Entonces, ese es el golpe que en alguna forma nos trastoca, ¿verdad? Y bueno, por eso nos aferramos al cambio, porque estamos siempre acostumbrados a vivir de esa manera y ahora se me está retando a vivir de otra forma y que empiece en modo aprender. Y bueno, participante de un llamamiento celestial en ese aspecto, yo creo que un Nicodemo fue un participante
de un llamamiento celestial. E insisto en que le voy a dar un enfoque práctico. Insisto que al final espero que llegar a esa conclusión, o que los que nos escuchan también tengan esa conclusión. Celestial es porque realmente hay algo, es el cielo hablando en la tierra. Es una Jesús es la acción del cielo más maravillosa en la tierra para hablarnos de algo diferente. Y bueno, esa es una de las cosas también que tenemos que estar bien claros. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús no vino a construir una sinagoga. Jesús no vino a reconstruir un templo físico. Jesús vino a establecer su iglesia. Aún la iglesia no es un fin. El fin es el reino de Dios. La iglesia Dios la utiliza para establecer el reino de Dios. O sea, y nosotros creo que son de las cosas que tenemos que profundizar, porque creo que han pasado demasiados años, en algunos casos ya siglos, y en el caso nuestro, pues décadas, que en unos lustros pues que no avanzamos. Y quizás es parte de esto que en algún momento la escritura de Pablo, la escritura de los diferentes hombres, en el caso del Nuevo Testamento, pues nos retan. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, déjenme decirle, aún no sabe nada como debe de saberlo, ¿no? O sea, pónganse en otra disposición. Y por eso utilizaba el concepto de Nicodemo. Y lo mismo le sucede, por ejemplo, a un Felipe, a un Natanael. Y tú sabes, hay un momento en el encuentro con Natanael, y cuando lo está viendo dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? O sea, no, espérate, hay cosas mayores que esas, hay cosas mayores, hay cosas superiores. Y dice, parafraseando, está diciendo Jesús, a partir de ahora, porque yo estoy aquí, porque el cielo se hizo presente en la tierra, porque el verbo se encarnó, porque es bien importante también ahorita lo que estamos leyendo ahí en el caso de lo que menciona Hebreos, considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea, está diciendo, y en la versión que tú utilizaste, Jesucristo. O sea, tenemos que entender cómo pasa Jesús del Hijo del Hombre al Cristo, al Verbo, al Cordero. O sea, es una transición. Jesús no solamente es una faceta de un hombre, es toda pues muchas, cuando menos me gustaría luego hablar acerca de 4 facetas en el caso de la personalidad de la persona de Jesús en su desarrollo ministerial, ¿verdad? Pero Jesús está hablando ahí y le dice a Natanael y a los que están escuchando, porque yo estoy aquí, de aquí en adelante, y está hablando a través de cosas terrenales, de aquí en adelante, ustedes verán el cielo abierto y ustedes van a ser capaces de ver a los ángeles que suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Eso, y dice, ustedes van a verlo porque el reino es una realidad. Y pienso en... ¿Tiene sentido lo que te digo? Perfectamente. Y es muy emocionante cómo el Señor nos lleva de gloria en gloria en una revelación de Él progresiva que a la vez nos transforma también a nosotros de gloria en gloria en la medida en la que vamos conociendo esa multiforme gracia de Dios. Y pienso en un Juan en Apocalipsis, en Patmos. O sea, ¿en qué momento estaba, no? Otra vez un momento traumático. Y cuando se le revela a Jesús, en esa revelación de aquel que había estado recostado, el discípulo amado, cae como muerto porque lo ve con un poder, lo ve con una gloria. Y bueno, y en Apocalipsis luego hay momentos que lo ve como el cordero inmolado, en otros momentos como esa figura que tienes ahí detrás del león. El espíritu, ve los 7 espíritus bueno, la revelación de ese arco iris, ese trono glorioso. O sea, el mismo Juan está ampliando su forma de entender a Dios y no salió de Patmos igual que entró en Patmos, y no salió de esa revelación igual que entró. Estoy seguro de que adquirió otra dimensión de vida porque también tuvo otra dimensión en su conocimiento de Dios. Y el tiempo que estuvo en Patmos, o sea, no está
totalmente determinado, pero se puede hablar de que quizás entra a Patmos cuando tiene, no sé, 30 años y sale cuando tiene 60. O sea, son 30 años que quizás es lo que él mismo expresa. Y aquí empezamos con un poquito ahí utilizando las palabras partícipe. Por ejemplo, me gusta mucho cómo estos hombres de Dios, que como ellos mismos refieren, Pedro lo refiere, ¿no? Aquellos que dice que vieron con sus propios ojos su majestad. Juan también tuvo esa experiencia y en el Apocalipsis, bueno, en la revelación esta tiene una experiencia todavía más especial, espectacular y sublime. Dice, yo Juan, no dice, yo soy el apóstol, el super, no sé, querubín y el archipiélago poniente y el occidente y tantas cosas raras que hoy la gente dice, ¿no? Y dice, yo Juan, tu hermano, yo soy Juan, tu hermano, que ciertamente aquí dice, yo también soy copartícipe con ustedes, yo soy partícipe vuestro, me gusta. Y habla de tres cosas, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tres cosas sumamente claras. Pero insisto en esta humildad, en esta forma como él está hablando de un libro que es maravillosísimo, y que, bueno, él se presenta como el carácter de un siervo. Yo soy tu hermano, Qué yo soy tu bonito. hermano. Yo soy, y soy también copartícipe con ustedes de estas tres cosas que son impresionantes. Ahora, en este caso es bien importante que entender en este aspecto de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Wow. Esto es muy especial, muy particularmente. Y mira lo que dice, como tú hiciste referencia a la isla de Patmos. Dice, esta tribulación, estoy parafraseando, estoy ampliando, esta tribulación no es porque yo haya andado haciendo las cosas mal, no es porque yo he andado en desobediencia. Esta tribulación es por causa de la palabra Por y causa del, de la testi palabra de Dios. y del testimonio de Jesucristo. O sea, Sí. mi tribulación no es porque ande ahí déjeme usar la palabra de mundanote, de perdido en el espacio. No es la tribulación por mi desobediencia. No, esta tribulación de la cual ustedes también deben de ser partícipes es por causa de la palabra y por causa del testimonio de Jesucristo. Eso es bien importante. La tribulación. Y dice, en el reino, porque la única manera de establecer el reino es a través de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Y dice, y en la paciencia de Jesucristo. Esa palabra paciencia, en este aspecto, no es mi paciencia, no es la palabra, vamos a decir, paciencia aplicada a Juan. Es la paciencia que Dios ha tenido conmigo, la perseverancia que Dios ha tenido conmigo, la Wow. espera que Dios ha tenido conmigo para que entienda, para que Qué cambie bueno. mi manera de pensar, para que cambie mi vida. No es que Juan sea paciente, está diciendo, él ha sido paciente. Tengamos en Hasta cuenta el, que estamos hablando de un Boanerges, de un hijo del trueno, y de uno ¿sí? de esos que su mamá se acercó para que estuviesen Santiago a la derecha o Juan a la derecha y, o sea, Juan y Santiago a un lado y a otro el Señor en el reino. Entonces, estos que dijeron que baje fuego, Señor, y acabe con estos samaritanos. Entonces, qué obra tuvo de paciencia incansable, ¿no? Dios en él. Por eso Jesús a ellos le dice ahí, a ver, compañeritos, vengan para acá. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y déjame decirte, eran bíblicos, porque ellos saben que hubo tiempo que cayó fuego del cielo, En días de Elías, por ejemplo. en días de Elías, En en días de Sodoma y Moisés. Gomorra. O sea, Mm. ellos saben, ellos entienden qué es lo que pasa. Son bien bíblicos.
¿Podían hacerlo? Sí podían hacerlo, pero no saben de qué espíritu son, y eso es bien importante. Wow. Tú puedes usar la palabra, yo puedo usar la palabra, pero yo tengo que tener la capacidad de saber en qué espíritu estoy, en qué espíritu estoy. Y esto es sumamente clave si ustedes tienen un problema serio. En este aspecto podemos decir que estos 12 hermanitos, ¿verdad? Eran radicales, o sea, era gente, estos quizás fueron los primeros talibanes espirituales, ¿verdad? Y de hecho, talibán, tú sabes, talibán significa discípulo. Ni idea, no sabía. Bueno, la palabra talibán significa discípulo. Esos que criticamos tanto, ellos creen ciertas cosas, ellos tienen ciertas verdades, ellos tienen ciertas intenciones, están aprendiendo de alguien. Y aquí Jesús dice, ustedes están aprendiendo de mí. Ustedes no saben en qué espíritu están hablando, ni siquiera. Sí, están hablando de un testimonio bíblico y están hablando de la palabra de Dios, pero ustedes no saben aplicarla. Ustedes piensan que saben algo, ustedes se imaginan que saben algo, pues aún no saben nada, como deben de saberlo. Aún, por ejemplo, hemos hablado a veces de los aciertos de los reformadores que tuvieron un poquito más de luz que Roma, que la iglesia tradicional, pero lo que pasó con Miguel de Servet en días de Calvino, o lo que Lutero hizo con los judíos, entendiendo que eran como enemigos de Jesús y de la cruz, pues nos saca los colores a los que nos identificamos con esa reforma, con la palabra y con alguna aplicación, digamos, muy literal, se han cometido atrocidades en la historia. Es que mi hermano, alguien alguna vez, en una forma ilustrativa, es decir, nos agarramos la Biblia así y la volteamos, sorrea sangre, mi hermano. O sea, es fuerte el asunto. Por eso tenemos que entrar en un modo aprender, porque a nosotros, insisto, y así lo dice Hebreos, casi diciendo, por culpa de ustedes, todos aquellos del tiempo pasado no recibieron lo que buscaron, no recibieron lo que Dios les prometió, porque Dios tenía una cosa mejor para nosotros. Wow. Y nos quedamos en un pedacito, nos quedamos en que, no, pues ya soy salvo y pues, espérate, es que todavía no hemos llegado a hacer esta participación, este elemento de, pues, realmente llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Aquí quizás por ahí has de ver que nuestra página, yo desde el año, pues aprovechando la pandemia, yo creo que fue esto hace prácticamente 2 años atrás, vino a mi mente y yo le puse una escuela de pensamiento, y esto implica sígueme, que no lleva la intención otra de traer, sino simplemente inquietudes, exponer alguna cuestión quizás hasta puntual, ¿verdad? Pero no pensando que es lo único ni que yo soy el que me sé todo, sino traer realmente algunas cosas a pensar. Y Jesús llega en un aspecto con aquellos que eran aquellos primeros discípulos que él iba a llamar. Y bueno, su llamamiento es muy sencillo, sígueme. De hecho, en esos días yo estaba pensando de esta manera, ¿por qué Jesús no llamó a ninguno que tuviera impedimento físico? ¿Por qué Jesús no llamó a nadie que estuviera enfermo? Agarró pura gente sana. No solamente eso, agarró gente preparada, agarró gente con ciertos oficios, con cierta empresa. Y quiero decir también que Jesús escogió gente que tenía, quizás es mi pensamiento, insisto, tenía la situación de sus casas arreglada. Fíjate, la situación de sus casas arreglada. Y me voy a algo muy particular. Yo no encuentro en ninguna referencia de los escritores que de repente estaba, vamos a decir, sabemos que un Pedro, pues tenía suegra, quiere decir que tenía esposa, quiere decir que tenía familia. Y no hay un momento donde están ahí en el sermón del monte o están por ahí en alguna enseñanza
y suena el móvil. Oye, Pedro, no tengo para la comida, no dejaste para la renta. Oye, Pedro, no dejaste, aquí tenemos la nevera vacía. No, nunca hay una referencia a las familias de ellos. Porque dejarlo todo no significa dejar todo en desorden. Dejarlo todo implica dejar todo en orden, porque eso es el reino. Y Jesús seguro que les ayudó en eso, porque hasta la pesca milagrosa con la que comienzan el llamado era como el Señor diciendo, el que invita paga, o sea, si yo digo que me sigáis, me responsabilizo de vosotros y de vuestros hogares. Y luego cuando resucita, otra vez viene con una nueva pesca milagrosa, o sea, les está mandando un mensaje, no temáis por la provisión, que si estáis en mis negocios va a haber para vosotros y no va a quedarse la familia atrás amargada, los hijos rebeldes porque lo han pasado mal, porque no, mi padre nos dejó no por un amante, sino por Jesús o por la iglesia o por sus locuras religiosas. No, yo creo que ahí Pablo dice que los apóstoles servían con sus esposas. Dice, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a llevar con nosotros a nuestra mujer en el ministerio? O sea, no quedaron en una especie de pues enfado y amargura con Jesús y con el reino en absoluto. Jesús, yo creo que les ayudó para eso de que estuviesen suplidos. Y te mencionaba antes que también eran gente con inquietudes, porque eran personas, todos ellos tenían inquietudes, tenían un anhelo de un cambio, unos eran discípulos de Juan el Bautista y de ahí ya siguen a Jesús como el verdadero Cordero Mesías. Otros eran celotes, eran como activistas de su tiempo, en fin, gente que algo ardía en sus corazones. Ahora, la mayoría de ellos ya habían escuchado a Jesús hablar y Jesús es la alternativa para aprender en la más alta escuela de pensamiento. Es como si en este momento, pues alguien hiciera referencia a Oxford o a Cambridge o en un momento pues no sé, a cualquier universidad de prestigio, ¿verdad? Y en un instante tú estuvieras tuvieras la oportunidad de estar en esa universidad, ¿verdad? En Harvard y todo eso, y piensas que estás en el mejor lugar. Y de repente llega alguien con otro pensamiento de una superescuela, ¿no? Y dice, bueno, a ver, yo tengo que decidir dejar mis pensamientos, mis enseñanzas para ir en busca de él. Entonces yo me voy a una tipología, es como si yo estuviera quizás aquí nosotros tenemos buen nivel de nuestras universidades, tenemos buen nivel en nuestras escuelas de enseñanza secular, pero cualquier muchacho en algún momento que le llegara una invitación quizás a ir a Harvard, a una especialidad, diría, aquí estoy, o sea, de inmediato, o sea, aquí está bien, pero me paso para allá. Esa es la invitación de Jesús. Esa es la invitación de Jesús. Jesús llega y te dice, ¿en dónde estudiaste tú? ¿En qué seminario estudiaste? ¿En qué lugar estudiaste? Y estaban ahí porque, como tú mencionas correctamente, algunos ellos eran hasta discípulos de Juan. Y Juan cometió el error. Juan cometió el error. Aunque tenía una revelación, otra vez hablando de la revelación, aunque tenía la revelación de quién era Jesús y que él dice, yo encorvado no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él es, yo doy testimonio de que él es. Él comete el error de que estando Jesús sigue teniendo discípulos. Ese es un error terrible. Juan se sentía todavía en la necesidad, aunque él sabe que ya no es cabeza, él sigue teniendo discípulos. Sí. En lugar de decirle, nosotros tenemos que ser capaces de decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí yo te enseñé. Si tú quieres aprender, síguelo a él. Wow. Él es el maestro. No solamente eso,
Lo mismo viene en una tipología en el reino y tú lo sabes. Esa es la razón por la que Juan es decapitado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en el cuerpo solamente hay una cabeza. Y en una forma tipológica, Juan seguía siendo cabeza. Entonces Dios tenía que poner un ejemplo. Tú date cuenta cuando hay un momento donde Dios llama o más bien Jesús recibe noticias de Juan y vienen los discípulos y dicen, Señor, Señor, Juan está encarcelado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ya sé, hizo una reunión de oración para liberar a Juan de la cárcel. No. Llamó a todos los hermanos para orar por la liberación. No. Se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque eso es entender el reino. Y al paso del tiempo, o sea, no dijo, ay, sí, Dios, por favor, libera a Juan, sácalo de la cárcel. No, este tremendo, aquí tiene que terminar su ministerio y no lo ha entendido. Claro, porque Juan podía, de hecho, Juan yo creo que en la cárcel tuvo una crisis de identidad suya, de si realmente había cumplido o no la misión. Muchas Eres tú, cosas. esperamos a otro. O sea, si no eres tú, ¿qué he hecho yo? Si no eres tú, y yo antes dije, he ahí el cordero, vino sobre ti la paloma, se oyó la voz del cielo, este es mi hijo amado, y te pregunto, ¿eres tú, esperamos a otro? Tuvo una crisis de fe, de identidad, de cuestionarse algunas cosas en la cárcel. A lo mejor eso mismo. O sea, si es él, pues ¿cómo es que me está permitiendo a mí pasar esto aquí en la cárcel, ¿no? ¿Por qué no toma más poder, más cartas en el asunto? Y a lo mejor Juan tenía su expectativa de lo que iba a ser el Mesías libertador y tenía su expectativa religiosa, ¿no? Esperamos a otro quizás y, y finalmente el Señor lo deja ahí, no lo saca, no lo libera y permite la decapitación. Y ni oró por él, y ni llamó a la oración, ni se rasgó las vestiduras. O sea, Jesús, o sea, entendamos la vida de Jesús. Nosotros, por ejemplo, si alguien estuviera en la cárcel, no, mi hermano, es pero súper escándalo. Y bueno, la iglesia muchas veces ora aunque la respuesta está en la puerta. Como cuando Pedro, ahí estaban orando y Pedro llamando a la puerta. Y la muchacha, ya no oren, no, tenemos que seguir orando. Pues ya dispusimos a darse hasta toda la noche y 20 días. Oye, pero es que ahí está Pedro. No, es que no lo creemos. Ese es el problema del misticismo, sin entrar realmente en lo que implica la comunicación de Dios, la comunicación con su pueblo. Cuanto más somos capaces de oírle, más efectivos somos a la hora de hablarle. Y creerle. Porque uso esta cuestión de la analogía, ¿verdad? No es que nos dispusimos a orar tres noches, ¿verdad? Y toda la noche, pero es que ya está la respuesta allá afuera, hombre. Y en el caso de Jesús, deja a Juan y al poco tiempo, Juan es decapitado, insisto, en una forma tipológica también, cortando, porque no estoy hablando mal de Juan, simplemente Juan es otro como yo, que no entiende, que se imagina que sabe algo, pero aún no sabe nada de lo que debe saber. Y vemos en ese punto de Jesús, mira, la familia era una presión para Jesús, el ministerio era una presión para Jesús, y luego escucha este concepto de un hombre importante para Jesús también, como fue Juan. Él era, como lo he dicho en otras ocasiones, el último de los profetas del Antiguo Testamento y tenía que cerrarse la dispensación. Juan siguió y entonces pues queda el proceso, no es que así sea, vamos, así el cielo lo haya determinado, pero es una cosa muy interesante porque ya estando Jesús, todos debemos de menguar para que Él crezca. Y eso, aunque Juan lo dijo, no lo entendió, no lo puso en la práctica. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo pongo, no lo llevo a la práctica, realmente estoy quedándome corto. Ahora, en ese sentido... Imagina porque a veces lo podemos ver a la distancia, lo de Juan, pero tú imagínate que, por ejemplo, a mí me toca hacer un cambio generacional
Y me puede pasar lo de Juan, que no acabo de menguar, que no acabo de soltar, de dar paso a lo nuevo que Dios quiere hacer. Y Dios me ha usado y ha sido un gran profeta y todo lo que tú quieras, pero llega un momento que soy un problema, soy un obstáculo. O imagínate que nosotros, por ejemplo, tenemos este ministerio de medios de comunicación y por H o por B, el Señor dice, como una carrera de relevos, hasta aquí ha llegado vuestra carrera y ahora el testigo pasa a otro y otro va a tener la capacidad de llevar esto de los medios de comunicación más lejos. Y nosotros no entendemos ese cambio de turno, ¿no? Ese relevo y nos quedamos y al final, yo digo, Héctor, que hay que saber dar digna sepultura a ciertas cosas. Hay Oh, que por saberlas supuesto. enterrar. Hay que saber morir con dignidad, por supuesto que sí. Hay que saber morir con dignidad. Mira, pero la revelación es sumamente importante. Aquí volvemos a mencionar algo que siempre emergerá en mi mente, que es el caso de Pedro. Pedro tiene una revelación después de preguntas fuertes. Son preguntas de propósito y destino, no son preguntas que ameritan una respuesta. Respóndeme, como aquel momento en el cual Jesús le dice a aquellos, esto es del cielo de los hombres, respóndeme. Hay un momento donde está una serie de una pregunta intensa. Ya sé lo que dice la gente. La pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y todos ahí pues tenían no dice que estaban muy entusiasmados con la pregunta y el único era siempre el aventado de Pedro. Y ahí está con la mano arriba. Y Jesús dice, Pedro, ay, Pedrito, ¿qué irá a decir Pedro? Y ahora Pedro, ¿con qué irá a salir? Y de repente cuando Jesús, a ver, Pedro, pues como nadie levantaba la mano, y ahí está Pedro quizás arriba de una silla o arriba de una roca, y Jesús quería ver que todos ahí, alguno más tranquilito como Juan o alguna, no, ahí está Pedro. Bueno, dime Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Pum! Tremenda revelación, tremenda revelación. Bienaventurado tú, Pedro. Esto es una revelación del mismo cielo. Esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi propio Padre que está en el cielo. Entonces Pedro se siente, no sé, y todo lo que tú y yo sabemos, ¿no? Cuando empieza a decir la palabra, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Tremendo punto. Un momentito después, Jesús empieza a hablar de su ministerio. Jesús empieza a hablar de morir con dignidad y entender que él vino también como cordero para cumplir un propósito. Y yo me imagino, porque tengo buena imaginación, a un Pedro, ¿no? Que le pone el brazo en el hombro de Jesús. Oye, Jesús, yo pienso Este no es que el plan. ese no es el plan, dice Pedro. Le dije, como diciendo, Pedrito, ya te equivocaste. Tú no sabes de qué espíritu estás hablando. Tú no sabes lo que estás diciendo. Y le dice, pues muy intensamente, apártate de mí, y no le metemos más detalle. Apártate de mí, no me eres tropiezo. Cuando yo puedo estar en este momento teniendo la revelación propia del Padre y 3 segundos después estoy siendo tropiezo. Es como hablando en una forma muy gráfica, Pedro pasa de ser un viento que sopla en las velas del propósito a favor a ser un viento adverso, ¿no? Claro, Así, claro. un momento a otro. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo en el contexto correcto. Utilizo nuevamente el punto de ser copartícipes de Juan. Soy tu hermano, somos parte de un cuerpo, somos también partícipes en la tribulación. Insisto, no es una tribulación por desobediencia, es por causa de la palabra y por causa del reino. Eso es sumamente importante entenderlo. Muchas tribulaciones que nosotros vivimos no son por causa de la palabra y no son por causa del reino, son porque estamos en contra de la palabra y alejados del reino. Y entonces habla, soy partícipe contigo en el reino y de la paciencia de Jesucristo. Y la paciencia de Jesucristo, insisto, no es un asunto de ya un carácter en él, sino es la paciencia de Dios para con nosotros, de abrir la dispensación en los espacios para que nosotros lleguemos al entendimiento de lo que él quiere. Entonces, en este contexto, Jesús llega y habla con estos discípulos y les hace un llamado fuerte,
tan sencillo como sígueme. Esta es una escuela de pensamiento. Y el proceso en las palabras de Jesús yo lo he identificado en 6 partes. Primero dice, sígueme. 2, ven en pos de mí. Traducido sería, ven en busca de mí. Número 3, aprende de mí. Número 4, permanece en mí. Wow. Número 5, fructifica en mí. Y entiende que separado de mí, tú no puedes hacer nada. Qué bueno. O sea, ¿dónde nos quedamos nosotros? En el llamamiento, en el sígueme. Y muchas veces no entendemos cómo hay un tiempo donde Jesús dice, vengan en pos de mí. En otras palabras, la traducción, el pos, vengan en pos es muy, vamos a decir, muy bíblico, muy nuestro, de nuestro lenguaje, ¿no? Pero dice, ven a buscarme. Y te está diciendo, ya no voy a ir a buscarte a tu casa, no te voy a llamar por móvil, no te voy a andar buscando. Si tú sabes quién soy yo, tú tienes que buscarme. Qué bueno. Tú tienes que buscarme. Nada de que, ay, sí, ven por mí, mira, que considérame, si es que soy débil. No, espérame. Estoy hablando de gente que quiere hacer un cambio en su vida, que van a hacer algo sumamente diferente. Entonces, tienen que estar en este proceso ahora de demostrar que te interesa lo que escuchaste, que fuiste capaz de gustar la buena palabra y dices, oye, vamos, es como si leyera un buen libro y digo, ¿sabes qué? Voy a buscar otro autor, vamos a decir, otro volumen de ese autor porque me llamó la atención. El problema es que no hemos gustado la buena palabra de Dios. No le hemos gustado. Si lo hubiéramos disfrutado, si lo hubiéramos, como dice Proverbios, así como los alimentos se prueban con el gusto, así el oído prueba la buena palabra. Entonces Jesús traía una palabra de transformación. El que realmente lo quería tenía que buscarle. Sí. Y entonces estar en este proceso de enseñanza, y no solamente de enseñanza, sino de permanencia hasta que hubiera un fruto. Oye, pues esto me da pie a decir que nos quedamos siempre con ganas de más y que desarrollar este tema nos va a tomar algún otro episodio, algún otro programa y que en principio pueden seguir buscando en radio, en televisión Vida, en podcast, en YouTube, si no nos censuran, porque ayer yo prediqué Segunda de Crónicas 20, la victoria de Josafat, y hablé de las tormentas de la vida, de las pruebas que vienen a la vida, un mensaje, y nos lo han censurado en Facebook. Este contenido no puede estar al público, solo puede estar en privado y nos lo han censurado. Esperamos que no nos censuren y puedan seguir buscando también, conversando con mi pastor en YouTube. Pero gracias, Héctor, como siempre se nos ha ido el tiempo, la hora, este corto espacio, y nos quedamos con ganas de más. Y solamente como despedir, porque siempre me gusta dejar algo personal. ¿A ti esta pandemia te ha cambiado la vida? Quiero decir, es muy fuerte, esto ha sido muy fuerte, o estamos saliendo, esto ha sido muy fuerte, ¿no? Los 2 años de pandemia. ¿Sientes que en tu vida ha habido transformación a través de esta situación o prácticamente todo ha seguido igual? No, yo creo que personalmente me dio una ubicación de nuestra realidad, personalmente. Y creo que también le dio insisto, estos son puntos muy personales. Primero, también creo, bueno, en un segundo punto quisiera decir que lamentablemente de esta situación nadie nos avisó. O sea, nos tomó como cualquier ignorante, nos tomó, no estuvimos preparados para esto. Y creo que ubicación, no estuvimos preparados, lo cual llama mi atención fuertemente. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque seguramente Dios sí insistió en algo, pero no nos enseñaron específicamente o no lo creímos de una forma específica. Yo personalmente quiero decir que a mí me pescó, como decimos, de noche, en una sorpresa muy fuerte. Y la tercera cosa que quisiera decir, que lamentablemente también le dio
una ubicación a la iglesia. Me gustaría pensar de esta manera bíblica, que el Señor volvió a meter a la sala al salero para que fuera regenerada, que fuera restaurada, porque me refiero, nos volvió a meter a la casa. Y Sí. no hablo de la iglesia, nos volvió a meter a la casa. No insisto en el concepto religioso de la iglesia se cerró. La iglesia se cerró, pero la base de la iglesia es la casa. Qué bueno. Nos metió a la casa y creo que para purificar la sal, para que un día podamos ser lo que la iglesia debe ser. Qué bueno. A mí también yo siento que me ha cambiado, me ha marcado un antes y un después, ¿no? Que ha hecho muchas cosas y que ha sido fuerte, ¿no? Porque indudablemente hemos llorado la partida de gente querida, hemos visto privada nuestra libertad de movimiento, nos hemos enfermado, etcétera, las economías quizás afectadas, ansiedad y todo ello, pero ha sido bueno creo que, como dice, para los que amamos a Dios todo ayuda para bien y creo que esto tiene que traer un despertar, ¿no? En muchos sentidos, a mí ha inflamado cosas en mí, me ha hecho como más consciente, usando eso que tú dices, estar más ubicado, más consciente de mi mundo, de la necesidad que nos rodea, de lo cerca que tenemos que estar, de las personas, de cómo nuestro ministerio debe trascender, no hay tiempo que perder y ser relevantes a veces es ser un poco menos nosotros hacia adentro y saber estar con la gente que está sufriendo afuera. Muchas cosas que yo siento que han sido parte de esto que tú llamas en una forma tan cariñosa, ponernos en el modo aprender, ¿no? Yo creo que algo ha activado Dios en muchos, en muchos de sus hijos. Si esto lo viéramos como un desierto, en el desierto tú aprendes tres cosas. Tres cosas aprendes en el desierto. Número uno, ¿quiénes son tus verdaderas amistades? ¿Quiénes son tus verdaderas relaciones? Número dos, en el desierto tú aprendes a ser preciso. Tú hablaste ahorita de economía. La economía ha sido no solamente a los bolsillos de las personas. Los países tienen que pagar impresionantemente un montón de dinero por todas las cuestiones de insumos médicos. Hay un problema. Entonces yo no puedo, ahora que estoy en una crisis económica, decir, bueno, tengo mi últimos 5 euros, voy a irme a pasear, a comer. Son tus últimos 5 euros. Tú tienes que ser preciso en cómo invertirlos. No estás en esa condición. Entonces conoces tus verdaderas relaciones. 2, aprendes a ser preciso. Número 3, descubres cosas que jamás pensaste que podías hacer. Siempre había trabajado en una fábrica, en una empresa, siempre había hecho lo mismo. Y me doy cuenta que mi ministerio era ser un buen panadero. Entonces empecé a hacer pan en mi casa y ahora soy el dueño de toda una empresa. El desierto, cuando es de Dios, el desierto potencializa tu vida. Qué bueno, Héctor, muchísimas gracias por esta hora, por este tiempo y seguimos con participantes del llamamiento celestial, con eso de seguir a Jesús, con eso de todo ese proceso que tenían que vivir los discípulos y cada uno de nosotros y aquellas cosas que nos has anunciado como las facetas del Cristo que se nos tiene que revelar. Promete y será en el programa número 10 ya conversando con mi pastor. Muy bien, un placer y un saludo a todos los radioescuchas y a aquellos que nos ven, un saludo cariñoso. Hasta pronto. Hasta pronto.